Quien les habla es el magíster Abdelvidal Sanabria Salinas, quien tendrá a su cargo el dictado del curso Macroeconomía de los Negocios Internacionales. Y hoy, precisamente, analizaremos la primera unidad, el modelo macroeconómico básico. Dentro de este modelo macroeconómico, el primer tema a tratar es el enfoque macroeconómico. Para eso, vamos a hacer una pequeña historia, vamos a recordar un poco lo que ya ustedes han estudiado. Ustedes saben muy bien que la macroeconomía es una parte de esa gran ciencia que se llama la economía, ¿no? Y sabemos muy bien que la economía es la ciencia social, pues que se encarga de estudiar cómo el ser humano distribuye los escasos recursos, ¿no? Y cómo es que da incentivos para que se dé este consumo, teniendo en cuenta que justamente estos recursos son escasos. Para poder facilitar su estudio, esta ciencia se ha dividido en dos partes, en la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía, como recordaremos, se encarga de estudiar a las diferentes unidades o entes que conforman la economía, pero estudiar su comportamiento de manera particular. Mientras que por el otro lado, que es el motivo de nuestro estudio, enfocado a los negocios internacionales e importantes que sean en un país, se trata de la macroeconomía. Y es así, como el término macroeconomía proviene etimológicamente de macro, que no es otra cosa que una expresión griega que se llama grande. Ahora, la palabra macroeconomía no es de uso reciente, ya fue utilizada en el 1933, pero también fue utilizada anteriormente y ahora en el siglo XX se le ha dado otra trascendencia, ¿cierto? Y es que, como bien decimos, la macroeconomía, como bien dice grande, estudia a todo el contexto de la economía en su conjunto, a todos los componentes de ellos, sumando cada uno de los quehaceres de ellos para dar el beneficio a la economía. Y es así como el estudio de la macroeconomía, o se le da un verdadero impulso a la economía, cuando se da la publicación de este libro, La Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, de gran autor John Keynes, un economista británico, allá por los años 1936. A través de eso fue como consecuencia de la crisis económica que se dio en los años 30, allá en el siglo XX. Bien, entonces, ¿qué podemos decir ahondando más acerca de la macroeconomía? Que la macroeconomía pues se ocupa de estudiar la conducta humana. Todas las ciencias sociales estudian la conducta humana. La macroeconomía estudia la conducta humana y las opciones en las que respeta a los mercados altamente agregados. ¿A qué nos referimos con esto de altamente agregados? Cuando hablamos de microeconomía, hablábamos del comportamiento de un individuo. Cuando hablamos del hecho agregados, estamos hablando del comportamiento de todo el contexto de individuos. En microeconomía decimos la demanda. En macroeconomía hablamos de la demanda agregada. ¿Por qué? Porque es la suma de la demanda de todos los individuos que participan en la economía. Entendiendo como individuos siempre, esto nunca se olviden, a una persona, a una empresa, a un gobierno, puede ser a una determinada localidad. Esos son los individuos, la suma de lo que hacen todos ellos, a eso nos referimos con lo que se refiere a lo agregado. Y en general es de toda la economía, volvemos a decirles, de una determinada región, de un determinado departamento, de un determinado país, etcétera, etcétera. A eso nos estamos refiriendo. O sea, que estudie el comportamiento de todos nosotros en conjunto. Cómo es nosotros nos comportamos en conjunto, sumando para cada hecho de estos, todos nuestros comportamientos, ya sea como demandantes o como ofertantes. Ahora, el uso pues de una serie de datos como las variables agregadas obliga como consecuencia lógica al uso de ¿qué? De un elemento que nos va a permitir valorar las variaciones que estas variables tengan. Por ejemplo, si nosotros solamente quisiéramos hablar de pares de zapatos, por ejemplo, o de kilos de naranja, no sería comparable fácilmente el comportamiento de los zapatos con la naranja, o cómo se suman en una economía. Para esto tenemos que darles un valor, ¿no es cierto? De tal manera podamos decir, la producción de una determinada región, sumando los zapatos, las manzanas, las naranjas, es tanto. ¿Por qué? Porque estamos dándole el elemento dinero, como una medida que nos permite sumar las variables. En cada una de sus naturalezas propias de ellas, respetando su naturaleza, les damos un valor. Porque si no hacemos esto, señores, sería imposible
que le encontremos un sentido real y podamos comprender su comportamiento. Serían pares de zapatos, kilos de naranja, kilos de carne, qué sé yo, pero datos totalmente aislados. En cambio, al darles un valor, tenemos una expresión más real y cuantitativa, o sea, algo que nosotros podamos observar que nos permita tomar una idea clara de lo que está sucediendo. Por ejemplo, si una determinada región ha producido N cantidad de kilos de papas, N cantidad de kilos de camotes, sumamos en cuánto equivale eso en dinero, entonces nos está dando una cantidad de producción para la economía. A eso nos referimos cuando estamos introduciendo esto. Ahora, la macroeconomía es un enfoque de corto plazo. Su objeto de estudio es la economía en su conjunto, con el fin de darle estabilidad económica. La macroeconomía estudia periodos, pues, nosotros tenemos periodos de funcionamiento, por ejemplo en este caso. Cuando hablamos de corto plazo estamos hablando de un año y buscamos que a través de las variables, a través de las modificaciones de las variables o de las diferentes aplicaciones de las políticas macroeconómicas que nosotros podamos dar, debemos encontrar una estabilidad económica en la región o en el país, materia de su aplicación, ¿no? Esto es lo importante de la macroeconomía, que busca, al estudiar las variables, busca darle soluciones a la economía que está en estudio. Bien, la estabilidad económica es una situación ideal en la cual la economía tiene las siguientes características. Cuando hablamos de la estabilidad económica y de las características que ella tiene, ¿no es cierto?, estamos hablando de un país o una región en la cual el desarrollo, la productividad que se tiene, marche de una manera racional y dé una tranquilidad a los habitantes de dicha región y a aquellos países que lo circunscriben o lo circundan y que invierten en él, le den una tranquilidad. Eso se llama de una estabilidad económica. Por ejemplo, el país, nosotros ahora estamos gozando de una estabilidad económica, somos un país en crecimiento, tenemos un Producto Bruto Interno saludable, ¿no? Tenemos exportaciones, estamos exportando. El año pasado nuestras exportaciones han superado a nuestras importaciones, lo cual nos llena de orgullo a los peruanos. Somos país que estamos cumpliendo con nuestras obligaciones en el extranjero, que se supone vamos a continuar creciendo. Esperemos continuar así, para eso necesitamos la conjunción de todos los peruanos en este esfuerzo y que sigamos mejorando las diferentes partes de la economía, ¿no? Y sigamos produciendo, sigamos dándole valor agregado a nuestra producción para que cada día sea mejor y más competitiva en el mundo. Porque nosotros tenemos que entender que la nueva visión del mundo está en la globalización, en colocar nuestros productos fuera. Gracias a Dios tenemos una gran prerrogativa, o sea, en el mundo nuestros productos son bien recibidos, nuestra comida, nuestras ropas, etcétera, etcétera, lo que producimos es bien recibido. Eso es lo que hay que explotar. Hay que orientar nuestras ideas de negocios a eso. Por eso bien el curso de lo que nosotros estamos hablando de la macroeconomía y los negocios internacionales es orientarnos hacia allá, ver cómo en otros países pueden recibir nuestros productos y explotar eso para un bienestar personal y para el bienestar de todo el país. Tengan en cuenta que la producción que nosotros tengamos, cada uno de ustedes tenga, directamente va a beneficiar a todo el país. Bien, veamos estas características. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una estabilidad, hablamos de que haya precios estables. ¿Qué cosa significa esto? Quiere decir que nuestra moneda tenga un buen nivel, o sea, mantenga su poder adquisitivo. Entonces, y esto va a permitir que los precios se mantengan, pues, sin variación, con lo cual también hablaremos de que la inflación debe ser mínima. Entonces, de eso se trata. Es verdad, nuestro país ahorita tiene un pequeño nivel de inflación, hay algunos productos que van creciendo, pero más que todo son por cuestiones circunstanciales o ajenas, como que estamos en épocas de huaicos o pasan otros problemas en diferentes lugares del mundo. Realmente las cosas están agitadas en el mundo por diferentes motivos. Eso hace que haya una cierta inestabilidad o suba, por ejemplo, el precio del petróleo, que sube desmedidamente en determinado momento, baja, sube, el combustible sube y lamentablemente afecta a todos, ¿no? Entonces son efectos que se dan, son efectos multiplicadores, pero en general, si nosotros nos midiéramos como país, nuestro país es estable, está garantizando la inversión extranjera, está garantizando que a los países o a las personas que vengan a invertir a este país tengan un respaldo y de esa manera nosotros podamos seguir creciendo. Otro hecho que tenemos es la máxima producción con pleno empleo. En este caso tenemos que decir que el país se encuentra produciendo todo lo que le es posible
empleando todos los recursos de que dispone de manera eficiente. Cuando hablamos de pleno empleo, jóvenes, no solamente, o amigos, no solamente estamos hablando de que las personas estén trabajando, no, estamos hablando de que todos nuestros recursos naturales, o sea, todos nuestros factores de la producción, que ustedes deben recordar que no son otra cosa que la tierra, el trabajo y el capital, y hoy las habilidades empresariales, pues, que nos sirven para mezclar los otros tres y tener una mayor rentabilidad, esas cosas deben ser bien utilizadas, debe sacarse el máximo de rentabilidad de estos factores. Eso es lo que nos obliga, hoy por hoy, a que nosotros los peruanos tengamos que pensar cómo, vuelvo a redundar sobre esto, le damos un valor agregado a nuestros productos y los colocamos en los mercados internacionales. Nuestra visión, nuestra óptica tiene que ser hacia allá, crecer para allá, para que a través de las personas que se dedican a esto podamos dar un mejor bienestar al país. Después tenemos el equilibrio de las cuentas externas. ¿A qué nos referimos con esto? Nos estamos refiriendo a que no haya problemas con los pagos al exterior. ¿Y dónde se refleja esto? Se refleja en un instrumento que se llama la balanza de pagos, ¿cierto? Ahí es donde medimos nuestras exportaciones y nuestras importaciones. Como les decía hace un momento, gran alegría el saber que el año pasado hemos tenido un déficit o un superávit a favor nuestro. Hemos exportado más de lo que hemos importado. Importantísimo. Ante el mundo, el Perú, porque, ¿qué les digo? Ante el mundo queda muy bien, porque cualquier inversionista que quiere venir a un país, lo primero que hace es verle su balance de pagos, porque la balanza de pagos le permite ver en qué nivel de crecimiento estamos. El Perú está en un nivel de crecimiento bien, que debe continuar. Yo espero que las autoridades y ustedes y todos debemos esperar que nuestras autoridades, nuestros gobernantes, sepan dirigir este país y continúen con este crecimiento. Tenemos que consolidar este crecimiento para garantizarle a nuestros hijos y a los que vengan un país estable, un país de buena óptica y de buen futuro para que puedan vivir. ¿Qué pasa con el método de la macroeconomía? En general, el método de la macroeconomía es el mismo que el de la economía general. ¿Y qué consiste? Consiste en la formulación de modelos que tienen que explicar el comportamiento de las variables. Buscamos que a través de estos modelos se explique el comportamiento de las variables. Son modelos matemáticos, son modelos que usan la matemática, usan la estadística, usamos las ciencias amigas para que nos permitan aclarar cómo es que se comportan las variables, poder llegar inclusive a tener una predicción al respecto, tratar de predecirles. Claro que en economía hablar de predicción es muy relativo, porque nosotros lamentablemente, como decíamos hace un momento, estudiamos el comportamiento del ser humano, y el ser humano por naturaleza es cambiante. El ser humano no es un ser dinámico, no es un ser estático, o sea que en cada momento vamos cambiando de diferentes posiciones, que hace pues difícil poder establecer un modelo exacto, pero sí nos permiten aproximaciones que nos permiten tomar medidas y tomar políticas para mejorar el manejo de estas variables y garantizar que efectivamente resulte que la economía vaya creciendo, que efectivamente podamos garantizar nosotros un mejor funcionamiento y una mejor explotación de la economía de un determinado país. Ahora, los modelos macroeconómicos pues tienen sus características propias, claro. Como todas las empresas son diferentes, no hay empresa igual, todas tienen su propia personalidad, inclusive las mismas sucursales. ¿Y por qué tienen su propia personalidad? Porque es la personalidad que nosotros como personas los que dirigimos les damos. Entonces no podemos hablar de que haya un modelo similar al otro. Tienen cada uno sus propias características y además que los modelos estudian circunstancias que son especiales para cada variable que nosotros estudiemos. Por ejemplo, en un primer lugar, los modelos macroeconómicos, o en los modelos macroeconómicos, partimos del principio de lo que es cierto para un individuo, no lo es para el conjunto de la economía. ¿Por qué hablamos de esto? Porque vuelvo al hecho, cada ser humano tiene su propio criterio, su propia manera de actuar. Podemos saber 100 personas de 100 personas, 99 que estén de acuerdo en un hecho, pero habrá uno que está diferente, porque tenemos un criterio y una capacidad de pensamiento propio. El ser humano tiene su propio razonamiento, sus propios criterios que aplicar. Por eso es que ninguno es igual al otro. En un segundo lugar tenemos que tomar en cuenta que las variables de los modelos macroeconómicos son variables agregadas. ¿Qué cosa nos referimos ahí? Ya les he dicho que son variables agregadas porque es la suma de las variables de todo un conjunto de individuos o entes de la economía. En tercer lugar,
El uso de las variables agregadas obliga al uso de dinero como unidad de medida para poder sumar objetivos heterogéneos que pues, si no lo usamos no se podría hacer. Hace un momento conversábamos sobre eso, que la única manera de poder tener un criterio homogéneo de analizar los diferentes movimientos de la economía es dándole un valor a cada una de estas variables. Ahora, para terminar con estas características, indudablemente que la agregación está en el centro de todo y entonces el enfoque macroeconómico sustituye las variables individuales por variables agregadas. Definitivamente, para diferenciarnos del estudio que hacemos en la macroeconomía en su conjunto, porque estudia el comportamiento de todos, trabaja con variables agregadas. En microeconomía se llama demanda, recordarán ustedes, o la oferta. Acá hablamos de la demanda agregada, o la oferta agregada. ¿Y por qué será oferta agregada? Porque será la suma de la oferta de todos los componentes de la economía. ¿Por qué se llamará demanda agregada? Porque la suma de la demanda de todos los componentes de la economía. Ahora, ¿qué son las transacciones económicas? ¿Por qué tocamos esto de transacciones económicas? Porque dentro de toda economía se dan una serie de movimientos, se dan cambios de propiedad. Un día queremos vender un carro, otro día queremos vender nuestra casa, al día siguiente hasta nuestro celular queremos vender. Entonces son transacciones económicas que se dan en el medio. ¿Y qué son las transacciones? Son los cambios en la propiedad o función que cumplen los bienes, servicios y valores durante el proceso de la actividad económica. Bien claro está acá. ¿Qué son las transacciones económicas? Son los cambios de propiedad. Vamos a cambiar de propiedad. O la función que cumplen los bienes, servicios y valores. Los bienes, ¿para qué se hacen? Para venderlos, para comercializarlos. El servicio que se hace para ofrecer a otras personas y poderlo vender. Y los valores, ¿qué cosas son los valores? Son los títulos valores, los bonos, las acciones, etcétera. ¿Para qué son? También son para transar. ¿Y dónde se transa? En el movimiento de toda esta economía. En la actividad económica de un país, región, ahí se están comercializando. Los sujetos de las transacciones son los agentes económicos, que en forma agregada son la familia, las empresas y el gobierno. Para el estudio de la macroeconomía se considera como agentes económicos a las familias, las empresas y el gobierno. Sin embargo, pueden considerarse como agentes económicos cualquier estrato o grupo social que tome decisiones aunque no tenga el nivel de agregación que tienen los agentes económicos señalados. Quiere decir que si nosotros en determinado momento quisiéramos estudiar en la macroeconomía a otros componentes o a un sector determinado, también lo tenemos que hacer, sin necesidad que sean considerados como los tres primeros mencionados. No se olvide, la familia, las empresas y el gobierno. ¿Por qué hablamos de familias? Porque somos los que brindamos, las familias, se considera que somos los que brindamos, ¿qué cosa? Nuestro trabajo. Tenemos relaciones con las empresas porque nosotros le compramos sus productos. Y el gobierno, ¿cómo participa? A través de que cobra los impuestos, ¿no? Así participa el gobierno. Pero también el gobierno se vuelve un consumidor después, porque el gobierno también consume. Recuerden ustedes que para poder mantenerse, consumimos papel, electricidad, máquinas, etcétera, un montón de gente, porque el aparato estatal es bastante grande. Entonces también es un participante de la economía y un participante importante, porque el gobierno central es el que permite que se mueva la economía de muchas personas, porque son los encargados de proveerle todos los bienes y servicios que ellos necesitan para poder funcionar. Si quisiéramos poner, por ejemplo, los agregados económicos, hablaríamos de los empresarios industriales, los comerciantes, los banqueros, los exportadores, etcétera. Esos son ejemplos de agentes económicos. Son agentes económicos. Los empresarios industriales, los comerciantes, los banqueros, los exportadores, los ambulantes. Pues sucede que los ambulantes también son una fuerza, también tienen un movimiento económico, que deberíamos formalizarlos, sí es cierto, deberíamos formalizarlos, que deberían tributar, porque es necesario, ¿no? Si ellos tributaran alguito de esto, imagínense cuánto recibiríamos, ¿no? Hay dineros por recibir, pero tenemos que ir formalizando nuestra economía poco a poco. Ahora, ¿qué tipos de transacciones tenemos? Cuando hablamos de transacciones económicas, a veces nos viene a la mente las compras y las ventas que se realizan en la actividad económica, como si estas fueran el único tipo de transacciones que se realizan. Pero no es del todo cierto, porque también hay transacciones efectivas, como las compras y las ventas, pero también hay transacciones imputadas,
como el sueldo de un gerente que es dueño de la empresa o el alquiler que paga un inquilino por habitar su propia casa. ¿A qué nos referimos en esto? Estamos refiriéndonos que hay transacciones que son reales, como que nosotros vamos a comprar o no, pero hay transacciones imputadas, por ejemplo, como el sueldo que se tiene que pagar el gerente en su propia empresa. Y es bueno que se pague su sueldo porque así se refleja el real movimiento, porque el gerente debe cobrar un sueldo. Una cosa es que desarrolle la actividad como gerente y otra cosa es que sea el dueño. Como dueño recibirá las utilidades de la empresa, pero como gerente debe recibir un salario. De tal manera estamos volviendo real el movimiento de la empresa. Igual, si el dueño de una empresa, de una casa, perdón, es su casa, y como casa tiene un activo, pagará un alquiler para ver cuál es la rentabilidad de la misma. ¿No es cierto? También las transacciones pueden ser bilaterales, cuando involucra la contraprestación de una persona. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que contratar a otra persona para que desarrolle una determinada actividad, ¿no? Entonces se harán bilaterales o unilaterales cuando involucren otro tipo de contraprestación, no involucren una contraprestación que tengan que ver. Ahora, las transacciones unilaterales son conocidas como transferencias, que nosotros damos un dinero simplemente para que se desarrolle una actividad y no nos van a dar nada a cambio de esto. ¿Cuáles son los objetivos de las transacciones? Son los recursos, los bienes y los servicios que participan en el proceso de actividad económica. ¿Qué pasa con una transacción? Simplemente cuando nosotros la transmitimos a alguien para que se dé una utilización de ella en la actividad económica, no brindándonos una contraprestación. Bien, jóvenes, eso es todo durante el tema número 1. Gracias.